Mira, la enfermedad celíaca es una enfermedad que nosotros la consideramos como una enfermedad autoinmune. La forma más fácil de hacerle entender esto a la gente es una especie de alergia que se presenta en individuos que tienen una susceptibilidad genética, o sea, hay genes que predisponen para esta enfermedad, y que es la consecuencia de la ingesta de gluten. El gluten es un componente esencial de cereales como el centeno, la cebada, el trigo, y que este componente, el gluten, resulta tóxico para los individuos que son susceptibles genéticamente. Esta es una enfermedad que lamentablemente el diagnóstico se encuentra oculto, es bien difícil hacer el diagnóstico, y en la actualidad estimamos que en México la prevalencia de enfermedad celíaca afecta hasta el 0.6 y el 0.9% de la población. Es decir, si estimamos que hay 120 millones de mexicanos, estaremos hablando de que hay cerca de 1 millón de pacientes mexicanos que padecen esta enfermedad. Es una enfermedad que, si bien el diagnóstico es muy difícil, el tratamiento resulta o parece sencillo, que es evitar la ingesta y la exposición del gluten, que esto es evitar cebada, centeno, trigo, pero realmente en la vida diaria esto resulta todo un reto para los pacientes, ¿no? Me llama la atención que también niños son afectados, es decir, esta enfermedad se puede manifestar o sus síntomas se presentan desde la niñez o ya cuando la persona es joven o adulta. Desde que el sujeto se expone al gluten. Esto es muy común que en las etapas tempranas de la vida, como parte de la alimentación, se introducen las harinas. Entonces, el punto que comentas es muy interesante porque el diagnóstico se hace en la etapa adulta, pero la enfermedad se trae desde el nacimiento. Entonces, lo que es muy importante es concientizar si hubiera algún dato clínico que brindara la sospecha en niños. Muy importante establecer el diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque si se establece el diagnóstico temprano, se evitan muchas complicaciones a largo plazo. Los pacientes que no tienen un diagnóstico apropiado van creciendo con esta exposición al gluten, y esto a la larga hace que el aparato digestivo no absorba nutrimentos esenciales para el desarrollo. No es raro que los pacientes que tengan enfermedad celíaca sin diagnóstico tengan anemias, deficiencias de vitaminas, deficiencias de calcio, falta de crecimiento, porque el intestino nunca ha podido absorber de forma apropiada. Sin embargo, si en un niño lo hacemos en etapas iniciales, pues evitar la ingesta de esta proteína que es tóxica, pues evita el desarrollo de todas estas complicaciones y los individuos pueden tener un desarrollo completamente normal. ¿Es irreversible el daño que causa esta enfermedad? No, es irreversible en muy pocos casos. El 95% de las veces, si el sujeto deja de ingerir el gluten o lo que contenga gluten, las vellosidades del intestino tienen la capacidad de regenerarse. Tarda un poco, pero una vez que las vellosidades intestinales se regeneran, hacen su función como cualquier otro intestino. Entonces, lo que es muy importante es evitar la exposición. Sí hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que este daño lo consideramos irreversible, son pacientes muy difíciles de tratar, pero algunas opciones de tratamiento médico se pueden ofrecer. Pero en general, el tratamiento, te digo, resulta fácil, decir, bueno, hay que evitar esto, aunque en la práctica diaria resulta un poquito complicado. Me comentaba al principio que esta enfermedad es oculta, es muy difícil detectarla. Es muy difícil de detectarla. Normalmente estos casos, los casos donde rápidamente pensamos en la enfermedad, son casos donde la enfermedad ya ha avanzado durante mucho tiempo. Son pacientes que tienen diarrea, desnutrición, pérdida de peso, anemias. Realmente lo que estamos tratando de hacer y de concientizar con las asociaciones civiles es trabajar para un diagnóstico temprano, y entonces la pregunta más importante es en quién sospecharlo. Como cualquier alergia, la sospecha está a partir de que uno establece la asociación, se ingiere un alimento y aparecen manifestaciones clínicas. ¿Cuáles pueden ser estas manifestaciones incipientes? Diarrea, inflamación, distensión abdominal, gases, y son síntomas que pasan muchas veces diagnosticados como colitis, como gastritis, y es muy clara la asociación, porque si el sujeto evita o deja de comer esos alimentos, de pronto se siente que está mejor, ¿no? Entonces, un poquito de dónde buscar a estos pacientes es si hay síntomas gastrointestinales frecuentes o algún dato de alguna deficiencia, pérdida de peso, dificultad para que el niño esté creciendo, o anemia. Esos son los pacientes que tenemos que diagnosticar. Es un diagnóstico difícil porque la sospecha clínica es difícil,
pero hay pruebas que se hacen en sangre que el día de hoy son muy específicas, o sea, está la sospecha y la prueba sale positiva, el diagnóstico prácticamente lo podemos establecer sin mayor duda. Por último, para finalizar, esta asociación por una vida sin gluten, ¿a qué se dedica? ¿Cómo pueden contactarla las personas? Bueno, yo trabajo directamente para la Asociación Mexicana de Gastroenterología, pero hemos establecido un vínculo muy fuerte con la Asociación por una vida sin gluten, de la cual Óscar Hernández, él es un paciente celíaco, yo me atrevo a decir que es la gente que tiene más experiencia de esto en México, es una gente que ha trabajado muchísimo desde hace mucho tiempo y ahora dentro de su gran entusiasmo ha actualizado la página es www.porunavidasingluten. Ahí viene un foro muy interesante, muy importante, con mucha información. Es información bastante buena, fidedigna, confiable, porque de pronto uno en el internet encuentra cosas que son muy confusas, pero la página que se ha podido establecer por una vida sin gluten es muy fiable, y nosotros como asociación y como investigadores estamos trabajando con ellos ya desde hace algunos años para brindar pues un diagnóstico oportuno y tratar de un poquito mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que el problema es que parece que son pocos, pero no son tan pocos. Muy bien, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias.